Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a completar con el ejercicio 14 que había quedado pendiente de la clase pasada, ¿sí? Algunos ya me lo han enviado y les he hecho una devolución. Pero igualmente quiero hacerlo así ya queda en los videos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una negación y un corchete, ¿no? Entonces, tengo que analizar adentro del corchete. Adentro del corchete tengo una doble implicación y la primera parte, un paréntesis, que dice P o P. Y después, sí, solo sí, P. Bueno, entonces, analicemos un poquitito lo que tengo adentro del paréntesis. Yo tengo la proposición P o P. Y ustedes recuerdan, ¿no? Que cuando yo tengo P o P o P o P, las veces que ustedes quieran, todo esto se puede reducir a simplemente escribir una vez sola P, ¿sí? Y también cuando yo tengo P y P y P y P, también se puede reducir por solamente una sola, ¿sí? Una proposición sola. Pero no necesariamente siempre con una sola proposición, ¿no? Sino que yo podría tener P y Q, O, P y Q, O, P y Q, y siempre y cuando sea lo mismo, sean las mismas proposiciones compuestas, en este caso, porque es más de una, yo las puedo ir simplificando, ¿no? Y quedarme solamente con una sola, ¿sí? Entonces, siempre que yo vea un paréntesis en donde adentro tengo una I o una O y encima vea cosas que están repetidas, yo lo que puedo hacer es simplificarlo, ¿sí? Entonces, ahí me va a quedar P o P, lo voy a poder reducir a simplemente P. Y esto con la idea de facilitarme un poquitito el trabajo, ¿no? Porque yo podría desarmar la doble implicación primero, ¿sí? Y da lo mismo, nada más que, bueno, se hace un poco más trabajoso, nada más. ¿Y acá qué pasa? P sí, solo sí P. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo una sola, ¿no? Entonces, o bien P es verdadero o bien es falso, una de las dos. Más de eso no puede ser. Entonces, ¿qué casos podrían llegar a tener? Yo podría llegar a tener verdadero, sí, solo sí, verdadero, ¿no? Porque si P es verdadero, del otro lado también es la misma proposición. Y verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero, ¿no? O bien podría llegar a tener falso, sí, solo sí, falso, ¿no? Porque es la misma proposición. Entonces, si a la P le asigno falso, del otro lado también le voy a tener que asignar falso. Y falso sí, solo sí, falso también es verdadero, ¿sí? Entonces, todo esto, todo esto acá va a ser verdadero, pero me falta la negación que estaba ahí afuera. Entonces todo esto termina siendo falso, ¿sí? Pero supongamos que yo no me di cuenta de eso, ¿no? Yo solamente, bueno, P o P sí me di cuenta y lo achiqué. ¿Lo puedo trabajar como P o P? Sí, lo puedo dejar trabajar así, desarmar la doble implicación y seguir, y en algún momento me voy a dar cuenta que todo lo que esté adentro del corchete va a terminar siendo verdadero. Pero hay distintas instancias en donde yo ya me puedo ir dando cuenta, ¿sí? Pero supongamos que yo no me di cuenta. Entonces, ¿qué hago? Desarmo la doble implicación. ¿Cómo era desarmar la doble implicación? Y ponía primero una implicación en este sentido y después otra implicación en el sentido contrario. Y que se tienen que cumplir ambas, ¿no? Entonces, en este caso sería P entonces P para el caso que va hacia la derecha, por decir algo. Y además se tiene que dar P entonces P, que sería para el caso que va hacia la izquierda, ¿sí? Pero como son letras iguales, como tengo las mismas proposiciones, y me queda P entonces P y P entonces P, ¿sí? Y acá fíjense, yo tengo la misma proposición,
P entonces P y P entonces P. Entonces yo acá ya podría simplificarlo y dejar una solita. Supongamos que no me di cuenta de eso. ¿Qué debería hacer? Desarmar la implicación. ¿Cómo se desarma? Y más, P entonces P también me debería dar cuenta que es verdadera, porque si P es verdadera, entonces verdadero va a ser verdadera la implicación, y si P fuera falso, es una implicación que arranca con falso, también va a ser verdadera. Así que P entonces P va a ser verdadero. Y si es verdadero P entonces P acá, del otro lado también lo va a ser. Y como es una I, también va a ser porque cumple de los dos lados, ¿sí? Entonces ahí sigo dándome cuenta que es verdadero lo que dice ahí adentro. Pero supongamos que no me doy cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No el primero o el segundo. Y ahí desarmé la primera implicación. Y acá supongamos que no me di cuenta que es lo mismo que la primera parte. Bueno, no el primero o el segundo. ¿Sí? Entonces, no P o P, acá sí ya no me queda escapatoria, porque ya no podría seguir operando nada. Ya acá me tengo que dar cuenta que no P o P va a ser verdadero, porque cuando es una O, con que al menos uno de los dos sea verdadero, ya alcanza. Pero si no P es verdadero, P tendrá que ser falso. Y si no P fuera falso, P tiene que ser verdadero. ¿Sí? O sea, siempre va a haber uno y el contrario. Entonces, eso de ahí va a ser verdadero. Y acá sucede lo mismo, no P o P. Uno de los dos va a tener que ser verdadero siempre. Entonces ahí va a ser verdadero. Y no me olvido de la negación de afuera. Tengo una I. La I es solamente verdadera cuando de los dos lados es verdadera. Y en este caso es verdadero y verdadero. Así que ahí será negación de y el corchete que era verdadero. Y por último, negar algo verdadero me queda falso. Entonces, toda esta proposición compuesta termina siendo que es falso. O sea, es una contradicción. ¿Sí? Porque no me queda acá que dependa de alguna proposición, ¿sí? No es que me quedó como resultado P o no, me queda falso siempre, o sea, va a ser falso siempre esto. Entonces, vamos a verificarlo. A ver si este resultado está bien o no. ¿Se acuerdan que nosotros en los ejercicios anteriores, supongamos que acá me da P como resultado, ¿no? Yo operé todo, apliqué todas las equivalencias y me quedó P. ¿Cómo hacía yo para verificarlo? Y ponía sí, solo sí, o equivalente a P. O sea, digo que todo esto resulta que era lo mismo que solamente P, ¿no? Por eso hice todas las aplicaciones de las equivalencias y supongamos que yo llegué al resultado P. Entonces lo pongo ahí. Y hago mi tabla de verdad. Y ahí me voy a dar cuenta que cuando yo analice la doble implicación me va a tener que quedar verdadero siempre, ¿sí? O sea que es una tautología. Suponiendo que me haya dado P, ¿no? Es como para verificarlo. Pero bueno, en este caso no me dio P. ¿Me dio qué cosa? Me dio falso. Entonces, o bien yo podría decir equivalente a falso y en la columna poner todo falso, o bien no me hace falta decir que es equivalente a falso, sino armo directamente mi tablita de verdad. ¿Sí? Y acá encima es una tablita de verdad mucho más chiquita porque tengo una proposición sola. ¿Sí? Entonces voy a tener dos solamente. Separo las proposiciones de los conectivos y armo mi tabla de verdad. En este caso son todas P, así que va a ser una verdadera y la otra falsa, no le queda otra. ¿Sí? Bueno.
Entonces, vamos a hacer el paréntesis primero. P o P. Entonces acá me quedaría verdadero o verdadero. Verdadero o verdadero va a ser verdadero. Y después falso o falso. Y bueno, en este caso es falso porque con una O yo necesito al menos que alguno de los dos sea verdadero. Pero en este caso son los dos falsos. Así que la O también será falsa. Bueno, ahora ¿qué tendría que analizar? Tendría que analizar la doble implicación, ¿sí? Porque todo esto, recuerden, estamos dentro de lo que es el corchete. Entonces, una doble implicación era verdadera cuando de los dos lados tenía el mismo valor de verdad. Entonces, fíjense, de este lado del paréntesis, el resultado me dio verdadero. Y de este lado tengo verdadero, entonces es verdadero. ¿Sí? Ahora, en el segundo tengo falso por acá y falso por acá. Los dos son iguales, así que también será verdadero. Y ahora tendría que resolver la negación de todo el resultado del corchete S, o sea, de esta columna. Entonces, tengo verdadero y verdadero. Cuando yo los niegue, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar falso y falso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Y el resultado es este de acá, la columna esta de acá, ¿sí? Y me dio los dos falsos, o sea que va a ser siempre falso. O sea que va a ser una contradicción esto. Entonces, bueno, estaba bien pensar que esto era equivalente a falso, ¿sí? Por eso cuando yo fui haciendo me quedó falso. Incluso imagínense, ahí terminaría, ¿no? Pero imagínense que yo haya puesto sí, solo sí, que era lo que les decía antes, falso. Yo pongo el resultado siempre con sí, solo sí o equivalente y el resultado. Si me quedó verdadero, verdadero. Si me quedó falso, falso. Si me quedó P o Q, bueno, pongo P o Q y hago mi tabla de verdad. Entonces, supongamos que se extiende esta tabla de verdad. No hace falta hacer esto, pero supongamos. ¿Qué tendría que poner acá? En esta columna, y si acá dice falso, yo tengo que poner en toda falso. No es que acá tengo que poner verdadero, falso, no. O sea, es siempre falso, ¿sí? Entonces, en esa columna tendría que poner siempre falso. Y acá tengo la doble implicación, ¿no? Que es verdadera cuando de los dos lados tiene el mismo valor de verdad. Entonces, para el primero es falso y de este lado es falso. Entonces la doble implicación es verdadera. Y para el segundo, acá tengo el resultado, falso. Y de este lado, falso también. Que me faltó ahí. Entonces la doble implicación, como es falso y falso, también va a ser verdadero. O sea, que está bien la equivalencia. Que es una verdad la equivalencia. Es una tautología. ¿Sí? Decir que todo el ejercicio era equivalente a decir falso. ¿Sí? Bueno, eso es cualquiera de las dos maneras. Pero me refiero, si ustedes siempre hacen la tabla y siempre le ponen equivalente al resultado, también se puede hacer. ¿Sí? Pero no me hace falta porque yo acá puedo analizar que va a ser siempre falso. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces con el ejercicio 14, que era el que quedaba pendiente. Vamos a empezar con relaciones, ¿sí? Era lo que yo les había pedido que vayan leyendo. Bueno, pero antes vamos a repasar un poco lo que significa un par ordenado y lo que significa un producto cartesiano, ¿sí? El par ordenado, muy probablemente ustedes ya sepan de qué se trata, ¿no? O sea, un par ordenado es un conjunto cuyos elementos son, en este caso, A y B, ¿sí? Y en donde el orden importa, ¿sí? O sea, ustedes siempre trabajan con puntos, por ejemplo, en el plano, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 1, 2, el 1, 2 es un par ordenado, ¿sí? En el plano. Pero el 1, 2 es distinto del punto 2, 1.
¿sí? O sea, son cosas distintas. Por eso se dice ordenado, ¿sí? Porque no es lo mismo 1, 2 que 2, 1. Entonces, bueno, eso es par ordenado que más o menos ustedes supongo que ya eh, habrán manejado, ¿no? Bueno, producto cartesiano, veamos ahora. El producto cartesiano siempre habla de dos conjuntos, o sea, relaciona dos conjuntos. Por ejemplo, tengo un conjunto A en donde vamos a ponerle elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, por ejemplo, ¿no? Y otro conjunto, necesito otro conjunto porque si no, no puedo hacer un producto cartesiano, de, por ejemplo, números no, letras A, B y C. ¿Sí? Entonces, el producto cartesiano, que se escribe así, A por B, lo que va a tener son todos los pares ordenados cuya primer componente pertenece al conjunto A y segunda componente al conjunto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, un par ordenado podría ser el que se forma siempre que recuerden el primer elemento tiene que pertenecer al primer conjunto. Supongamos, podemos el 1A. Eso es un par ordenado. Tomé el primero del primer conjunto y el segundo del segundo conjunto. Otro par ordenado podría ser 1B, ¿sí? O sea, este de acá. Otro par ordenado podría ser 1C, ¿sí? Sería ese de ahí. Después tendría que comenzar con 2A, después 2B, después 2C. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Después ya tendría que arrancar con el 3. Vamos a escribirlos todos, total no son tantos. 3A, después 3B, después 3C y finalmente los que empiecen con 4, ¿no? 4A, 4B y finalmente 4C. ¿Sí? Pero producto cartesiano quiere decir todos los pares ordenados que se puedan formar, no algunos. ¿Sí? Producto cartesiano siempre cubre absolutamente todo. Todos los posibles pares que se puedan formar con elementos del primer conjunto con el segundo conjunto, ¿sí? El 1A, el 1B, el 1C, el 2A, el 2B, el 2C, después lo mismo con el 3 y con el 4, pero tienen que estar todos. Cuando están todos es el producto cartesiano entre A y B. Cuando yo diga el producto cartesiano entre el conjunto A y B, será que estoy diciendo todos estos pares ordenados, absolutamente todos los que se pueden formar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño croquis. En donde acá voy a poner los elementos del conjunto A y acá voy a poner los elementos del conjunto B. Entonces, en el conjunto A tenía el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el conjunto B tengo las letras A, B y C. A, B y C. Bueno, entonces, el producto cartesiano van a ser este par ordenado, este par ordenado, que sería el 1A, este otro par ordenado, el 1B, el 1C, el 2A, el 2B, el 2C, el 3A, el 3B, el 3C, el 4A, 4B y 4C. Bueno, todos esos pares ordenados
es la representación de mi producto cartesiano. ¿Sí? En este caso son puntos, ¿sí? Son todos estos puntitos naranja. Pero, bien podría yo decir, por ejemplo, en este caso entonces el producto cartesiano son puntos del plano, ¿no? Puntos del plano. Pero si yo tendría, por ejemplo, mi conjunto A son los reales comprendidos entre el 1 y el 5, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y mi conjunto B son los comprendidos entre el 2, vamos a suponer que está ahí, y el 3. ¿Sí? Todos los números entre el 1 y el 5 tengo infinitos números, ¿no? O sea, acá yo no voy a tener todos esos números, ¿sí? Y entre el 2 y el 3 también, pertenecientes a reales. Entonces, mi producto cartesiano, para este ejemplo, a ver, esperen si lo puedo hacer un poquito más prolijo. Mi producto cartesiano será toda esta región del plano. Porque recuerden, producto cartesiano, ¿qué dijimos que era? Eran todos los posibles pares ordenados que se pueden formar con un elemento del primero y un elemento del segundo, ¿no? Y en ese orden, o sea, par ordenado. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, por acá estará ese punto de ahí, por ejemplo, y será el par ordenado, qué sé yo, 2 y 5 medios, ¿no? Ahí, ese puntito. Está dentro de la parte esa. También podría ser 2,1, 2, 4, qué sé yo. O sea, acá los números son infinitos, ¿sí? Entonces acá tengo infinitos puntos por donde yo quiera y mi producto cartesiano, recuerden que son todos. Entonces, cuando yo tengo conjuntos densos acá, se me van a formar regiones. Y cuando yo tenga conjuntos discretos, o sea que van saltando, que yo tengo un punto, después tengo otro, va dando saltitos, voy a tener en ese caso como una grilla, como una cuadrícula, ¿sí? Entonces, producto cartesiano, vamos a repetirlo una vez más, es todos los pares ordenados que se puedan formar con un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Y entonces podrían ser que sea como una grilla, o sea, como una grilla de puntos, o podría ser que sean regiones, ¿sí? Podría ser... ¿Qué pasó? Podrían ser regiones del plano. Otra vez. Bueno. ¿Se entendió más o menos? Bueno, hasta acá entonces un repaso de lo que es par ordenado y producto cartesiano. Bueno, entonces comencemos con lo que es relaciones. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que tengan a mano el libro, ¿sí? Porque la idea sería de que yo vaya leyendo, así ustedes también pueden ir leyendo conmigo y vamos desmenuzando todos los conceptos que expresa el libro, ¿sí? Entonces, arranca, ¿no? Capítulo 3, relaciones. Bueno, lo primero que hay es una breve introducción, ¿sí? La pasamos un poco por alto. Y después, lo interesante, digamos, está en el punto 3.2, que dice relaciones binarias. ¿Por qué relaciones binarias? Algo binario viene de algo que consta de dos cosas, ¿sí? O sea, viene de dos. Entonces,
¿Por qué se dice relación binaria ahí? Porque está relacionando un elemento con otro elemento, ¿sí? Uno a uno lo va relacionando. No es que relaciona 3 elementos con 5 elementos, sino que la relación es binaria, uno con otro, ¿sí? Bueno, de ahí viene binario. Entonces, esta partecita la voy a leer un poquito más continua y después vamos a ir frenando de a poquito como para ir entendiendo. Dice, sea A y B dos conjuntos, ¿no? Que podrían ser los del el ejemplo de recién. El conjunto A podría ser 1, 2, 3, 4 y el conjunto B podría ser A, B y C. Y P de X y una propiedad. P de X y, ¿qué significa? Ahí significa que es una propiedad que está relacionando a X con una Y, ¿sí? ¿Y por qué le pone P de X? Porque le dice propiedad, ¿sí? Entonces, una propiedad relativa a los elementos de X que pertenecen a A, o sea, el primer conjunto, e Y que pertenece a B, o sea, al segundo conjunto. En ese orden, claro, porque es un par ordenado, ¿sí? O sea, la primer componente será un elemento, por ejemplo, X, que tiene que pertenecer al conjunto A, al primero, y un elemento, por ejemplo, Y, que pertenece al conjunto B. Dice, esto sugiere naturalmente la consideración del producto cartesiano A por B. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo tenía mi conjunto A en el ejemplo anterior y mi conjunto B, que eran números y letras, y el producto cartesiano, ¿quién era? Y eran todos los posibles pares ordenados, ¿sí? En donde la primer componente pertenezca al conjunto A y la segunda al conjunto B. Entonces, claro, por eso es que expliqué primero producto cartesiano. Dice, repito, esto sugiere naturalmente la consideración del producto cartesiano A por B y la determinación de los pares ordenados AB para los cuales P de AB es una proposición verdadera. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto, no? Dice, y la determinación de los pares ordenados AB, en donde A será un elemento del conjunto A mayúscula y B minúscula será un elemento del conjunto B mayúscula, ¿sí? O sea, lo mismo que antes. Para el caso anterior, yo tenía el 1A, el 1B, el 1C, después tenía el 2A, el 2B, o sea, esos son los pares ordenados. Pero no dice todos los pares ordenados, porque si fueran todos sería el producto cartesiano. Acá dice para los cuales, o sea, no está hablando de todos, sino para algunos, para los cuales P de AB, P que era una propiedad que relacionaba al elemento A con el elemento B. Entonces, cuando esta propiedad AB es una proposición verdadera, o sea, cuando se da esa propiedad, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más y después con ejemplos seguramente va a quedar muchísimo más claro. Dice, de este modo queda definido un subconjunto R de relación, un subconjunto R, o sea, una relación. Lo voy a escribir porque yo lo estoy leyendo. R incluido en A por B, ¿sí? Llamado relación. Entonces, ¿qué significa? R, relación. Este simbolito de acá significa incluido en conjuntos, ¿sí? Incluido en el producto cartesiano de A por B. O sea, que R es un subconjunto de esos pares ordenados, de esos todos los pares ordenados que yo tenía. ¿Se acuerdan que mi A por B, para el caso anterior, ¿no? Era 1A, 1B, 1C, piripi, 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 4B, 4C. Todo el producto cartesiano eran absolutamente todos los pares ordenados, ¿sí?
Y acá me dice que R es un subconjunto, o sea, es un subconjunto que está incluido en estos. Entonces, un subconjunto podría ser, no sé, estos tres. Y yo voy a decir que R es solamente esos tres pares ordenados. ¿Sí? No es que necesariamente tienen que ser así. Yo podría decir que mi R son estos dos nomás. No es que tienen que estar juntos. O podría ser el primero y el último. O podría ser los que ustedes quieran. ¿Sí? Pero digamos, R va a tener que estar incluido dentro del producto cartesiano A por B. O sea, dentro de todos esos pares ordenados. ¿Sí? Bueno. Igual vamos a ir siguiendo, vamos a seguir leyendo un poquito, así vamos. Y después con los ejemplos se va a ir entendiendo mucho más. Bueno, sigamos. Dice, para fijar ideas, consideremos el conjunto A formado por las personas A, B, C y D. Bueno, entonces vamos a escribirlo. Mi conjunto A van a ser las personas... Qué feo, ¿no? Personas A, persona B, persona C y D. Podríamos ponerle nombre, Juan, María, Pedro, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle A, B, C y D. Y el conjunto B, mi conjunto B, ¿quién es? A ver, dice, cuyos elementos son las posibles notas semanales obtenidas en una asignatura. O sea, las notas. Y dice que son los números del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Correspondientes a insuficiente, aprobado, bueno, distinguido y sobresaliente. ¿Sí? O sea, bueno, son notas. Estos de acá son personas. A, una que se llama A, otra que se llama B, otra que se llama C y otra que se llama D. Y estas son las posibles notas. Las posibles notas que se saque cada uno. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más. Ahí me describe los conjuntos, que es esto que tengo acá ya anotado, y dice, los elementos de A quedan vinculados con los elementos de B mediante la propiedad, y ahí me nombra la propiedad. Está definida por X obtuvo la nota I. Esta es mi propiedad, pero cariñosamente, relación. ¿Sí? Es algo que me relaciona elementos de este conjunto con elementos de este otro conjunto. ¿Sí? O sea, vamos a seguir leyendo un poquitito más. Dice, supongamos que la situación al cabo de una semana queda especificada mediante el siguiente diagrama. Diagrama de Venn. ¿No? Esto es un diagrama de Venn. Tengo mi conjunto A y mi conjunto B. Mi conjunto A eran las personas. 4 personas. Y del otro lado, 5 notas. Entonces, por acá tengo A, por acá tengo B, por acá tengo C, por acá tengo D. Y por acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y ahí en el libro tenemos que el A va al 2, el A va al 4, el B va al 4, el C no va a ningún lado y el D va al 5. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Dice que A se sacó un 2 esta semana, ¿no? Y además
un 2 pero que equivale a, no me acuerdo, a suficiente, aprobado, bueno, eso. El B se sacó un 4 y el D se sacó un 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que la propiedad es cuando se cumple, cuando P de X y es verdadero, o sea, cuando existe la relación, cuando realmente el A se sacó un 2, cuando realmente el A se sacó un 4. El par ordenado A3 no es verdadero, ¿sí? Porque no está conectado el A con la nota 3. Entonces, P de X y, X es libre, Y es libre, pero A3 no es verdadero. Por eso dice cuando P de X y sea una proposición verdadera, o sea, cuando esté realmente esa flecha, o esa relación, mejor dicho, entre un elemento del primero con un elemento del segundo. Mi par ordenado acá, mi producto cartesiano, ¿quiénes serían? Y sería A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5. Todos esos serían mi producto cartesiano. Pero mi relación es un subconjunto de ese producto cartesiano. ¿Quiénes serían mi relación? Y sería A2, A4, B4 y D5. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo por acá. Me parece que va a quedar medio apretadito. Mi relación, para este caso, es mi par ordenado A2, mi par ordenado A4, mi par ordenado B4 y mi par ordenado D5. ¿Sí? Y si se fijan, eso de ahí es un subconjunto de producto cartesiano. ¿Sí? Porque mi producto cartesiano eran todas las posibles pares ordenados con un elemento del primero y un elemento del segundo. Bueno, sigamos leyendo. Después del diagrama de Venn en el libro, tenemos esta relación entre A y B, está caracterizada por el conjunto de pares ordenados R, que es lo que escribimos acá. Bueno, dice, como C no tiene ningún correspondiente en B, consideramos que no ha sido calificado en la semana. ¿Sí? O sea, y escribe algo. Vamos a escribir eso que escribí ahí para tenerlo acá también en la pantalla. XY pertenece a la relación si y solo si la propiedad de XY es verdadera. O sea, lo que está diciendo es mencionar quién es la relación. O sea, mi XY va a pertenecer a la relación si y solo si la propiedad X obtuvo la nota Y es verdadera. O sea, si A realmente tuvo una nota 2, y bueno, va a pertenecer a la relación porque la propiedad X obtuvo la nota Y es verdadera. Por ejemplo, por eso decía, no sé, B1. Vamos a ver, pertenece a la relación, vamos a escribir, pertenece a la relación, si solo si P de XY, o sea, P1 es verdadera. Pero ¿qué pasa? La propiedad B con 1, o sea, el par ordenado B1, no es verdadero, porque XB no obtuvo la nota 1.
¿sí? Entonces esto no es verdadero, esto es falso. Entonces, como es un sí solo sí, de este lado también tendrá que ser falso. Entonces, si es falso, no va a pertenecer a la relación, ¿sí? Bueno, no los quiero marear tanto, ¿sí? Pero repasando un poquitito. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, en donde se establece una propiedad y se define que va a pertenecer a la relación, como dice acá, si y solo si esa propiedad es verdadera. Entonces, ahí está la definición de lo que es una relación. Y dice, ¿no? Que está en el libro, ¿no? R es una relación entre A y B si y solo si R está incluido en el producto cartesiano A por B. ¿Sí? Y después dice, para indicar que un par ordenado AB pertenece a la relación, suele escribirse A RB, o sea, A relacionado con B, o también dice lo que equivale a AB pertenece a la relación. O sea, yo lo puedo escribir tanto de esta manera para indicar que A está relacionado con B, o también lo puedo escribir y decir que el par ordenado AB pertenece a la relación. Es lo mismo, es simplemente dos formas de escribirlo de manera distinta, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá, ¿sí? Por hoy. Porque para la próxima ya me voy a, o sea, ahora lo que seguiría es entrar con las representaciones de las relaciones, o sea, con los gráficos. Y eso me va a llevar un buen tiempito más. Entonces, tampoco quiero hacer los videos súper extensos, sino también dándole la posibilidad de verlo más veces. Eh, Igual quédense tranquilos, si algo no se entendió, a medida que vayan apareciendo los ejemplos, siempre se va clarificando muchísimo más. ¿Sí? Lo mismo que al principio con la parte de lógica, ¿sí? En donde nos metimos a resolver equivalencias y parecía un poco medio complicado, pero después uno ya se va acostumbrando. Entonces, bueno, cortamos el video hasta acá y el día lunes estaremos empezando con la parte de representaciones de relaciones, que lo pueden ir releyendo también o repasando todo este video como para entender bien qué era una relación, ¿sí? Pero bueno, los conceptos serían el par ordenado, que es el producto cartesiano, qué es una relación y las formas de escribirla, ¿sí? ARB o el par ordenado AB pertenece a la relación, ¿sí? Con eso creo que es suficiente para hoy. El día lunes entonces continuamos.